Ya estamos de regreso y ahorita Roberto nos estaba platicando algo. A ver, termínanos de contar. Sí, bueno, es una experiencia que fue hace algunos años ahí en la Cruz Roja. Nos llamaron para cubrir un servicio de emergencias, un choque automovilístico, y al llegar al lugar fue un accidente fatal, había una persona que había fallecido, y esto es algo que a veces no recapacitamos. En estas mezclas peligrosas no siempre es uno el directamente afectado, sino que hay otras personas. Ese caso en particular, recuerdo muy bien, el copiloto, el acompañante era el que había fallecido, y el joven que venía manejando, que era la primera vez que le prestaban el vehículo, habían ido a una fiesta, venían de regreso, pues era su mejor amigo. Y tal vez él no tenía ninguna lesión, pero esas cosas, ese tipo de lesiones que podemos ocasionar en otros, incluso cosas fatales, pues marcan de por vida. Claro, sí, no. O sea, antes de mandar a corte yo estaba comentando que muchas veces nosotros decimos, ay, bueno, pues ya, ay, no creo, y soy bueno para manejar. Espérame, pero es que igual y tú no te das cuenta, igual y tú, borracho, llegaste perfecto a tu casa y no te diste cuenta que en el Inter hiciste que una persona tuviera un accidente, ¿no? Eric, tú también tenías algo No, que es que si contarnos. partimos de que los accidentes, el 70% suceden entre las 2 de la mañana y las 5, Ajá. obviamente cuando sales, aunque tú no hayas tomado, estás en riesgo. Borracho te puede pegar. Como ejemplo, hay muchísimos, lamentablemente, pero el del joven que atropelló, cuando llegó un alcoholímetro, estaba en un punto de revisión por el temor a que lo fueran. Él sabía que, que no iba a pasar el alcoholímetro. En su miedo, aceleró, atropelló a un policía, obviamente mató al policía y él terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel y esta decisión le costó un año estar en la cárcel. Y no era estuvo nada más un año. Sí, no es una mala persona, simplemente una mala decisión. La más estúpida, pero en este caso dejó huérfanos a unos niños, dejó una familia sin padre y además él arruinó su futuro. O sea, de entrada estuvo en un reclusorio por haber matado por un homicidio imprudencial. Pero realmente tenemos que ser más conscientes de lo que Te puede voy a pasar. decir, el problema de esto que me estás diciendo, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta, hasta las mismas personas pueden tener un accidente y siguen sin tener esa conciencia. Bueno, ¿cuántas personas no han tenido un accidente y ni siquiera son para ponerse el cinturón? ¿No? O sea, es lo que a mí me impresiona. O sea, que ni siquiera es suficiente saber que mataste a tu amigo, porque igual y lo vuelve a hacer. Y ni siquiera es suficiente saber que un amigo tuvo un accidente y que está muy mal, porque tú también lo vas a hacer. Y además está bien, igual y en el momento en el que siguen tomando, pues ya no son conscientes. Pero antes de la primera copa, ¿no? Y así se dice, antes de la primera, todavía eres libre para decidir si te la quieres echar y ni modo las consecuencias, ¿no? Y bueno, a ver, tengo una pregunta para ti, Dani. O sea, ¿tú te subirías al coche de alguien que esté borracho? No, mejor tomas un taxi, pero es que también luego los taxistas van hablando por teléfono. Ah, además del celular. Entonces, no, aparte es mucha, o sea, es la inconsciencia de él de que va a manejar y está tomado. Y tú más inconsciente porque te vas a subir con el borracho que va a manejar. Es que al momento no piensas, me subo con el que está borracho, al momento piensas, Sí, me vámonos subo a y la en dónde la fiesta. vamos a seguir. Claro, o sea, piensa en continuar divirtiéndote y en la Claro. fiesta. O sea, además, digo, es normal, eres joven y además piensas en seguir haciendo esto, divertirte. Pero no yo creo que hay que piensas ser más eso. responsables. Tenemos que fomentar mucho la legalidad, tenemos que fomentar mucho la responsabilidad. Hay un trabajo inmenso por hacer. Convivencia sin Violencia da pláticas de prevención en escuelas y sí, llevamos testimonios y les explicamos exactamente qué no tienen que hacer. Les damos como las herramientas suficientes para que ellos puedan tomar una decisión. A nadie le puedes prohibir que no tome. Obviamente, siendo mayor de edad, puede tomar. Lo que sí tiene que hacer es ser responsable, ser consciente de lo que está haciendo. Saber hasta dónde el daño tomar. que se causa y el daño que puede causar a los demás. Obviamente, ojalá nos alcanzara la vida para experimentar este tipo de cosas, pero no, muchas veces cuando te pasa, ya no hay vuelta atrás, puedes quedar minusválido. En este país la primera causa de minusválidos es el consumo de alcohol, los accidentes. O sea, tenemos que ser un poco más responsables con esto. Me encanta ese ser más responsables. Digo, falta esa cultura, ¿no? Más bien. Dieter, yo tengo una pregunta rapidísimo. Si tú fueras papá y tuvieras 2 hijos y supieras que ellos manejan texteando como tú o borrachos, ¿qué harías para que no lo hicieran? Es que ni siquiera te cae el 20, Es tú que lo no, haces, ¿no? exacto, yo lo hago y es como dicen. ¿Qué podemos Si hacer? yo lo hago, ¿con qué cara le puedo decir que no lo haga? Entonces, Yo creo que es evitarlo, o sea, echarle el teléfono a la mochila y en la cajuela y con la pena hasta que llegue a mi ¿y tú destino. por qué no haces eso? Nunca lo he intentado, yo creo es un buen paso para intentarlo porque te ahorras muchos problemas, muchos
digo, legales, no legales, y hasta la muerte puedes rescatar. O sea, ahorita estamos reflexionando, ¿no? Este tema del Sí, claro. celular y del alcohol. Yo creo que, o sea, es mega sonado, ¿ok? No es algo nuevo lo que estamos comentando. Y más que yo, o sea, que haya sido mi culpa, ¿no? El haberme lastimado a mí misma, hay que pensar en los demás. O sea, de verdad nos falta muchísimo esa conciencia. Lo más impresionante es que por más que se lo digan, lo hacen. O sea, es que yo no entiendo hasta qué punto llega el tocar fondo. Porque hay veces que la gente ni tocando fondo, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar de verdad conscientes y responsables del uso del cinturón, para empezar, porque te puede salvar la vida. Esa tontería de, ay, voy a la esquina, muchos nos han dicho que los accidentes más tontos son porque, ay, fui a la tiendita de junto para que me ponga el cinturón, y ahí es donde te pegan, ¿no? Yo creo que Y- lo del alcoholímetro, Ajá. como que es tan de, te vas al Torito y todo eso, y como las multas al estar texteando son 300 pesos, yo creo que a lo mejor por eso lo hacemos de, ay, la pago y los primeros 30 Y días y sale a entonces, mitad de precio y exacto, sin que problema. el gobierno Endurecer las entonces sanciones. Si empieza fuera a más poner... estricto, uno tendría ese miedo como el alcoholímetro de no. Lo me que abstengo y pasó no lo con hago. el cinturón de seguridad. Una vez que te veían sin cinturón, te multaban. Así, te ven hablando, te multen y te multen. Hasta que llega un momento en el cual hay que cambiar esa cultura. Lamentablemente no entendemos así como por las buenas, entonces hay que aplicar la ley. Y aquí, si es necesario, deberían de existir una sanción más fuerte para ¿sabes ellos. qué? Eso de la sanción me encanta. Qué horror, es un tema tan bueno que nos encantaría seguir platicando. Ya tengo que cortar, pero a ti que estás en casa, ya escuchaste todo eso. Por favor, no seas de las personas de, es que a mí no me va a pasar, porque igual y a ti no te pasó, pero sí a alguien más por tu culpa. Y yo creo que vivir con eso debe ser lo peor. Entonces, ¿tú con qué te quedas? Esto es Conexión W.